Bienvenido a un episodio más de este podcast El Cocinator Entrevista. En esta ocasión contactamos a la empresa Tecnotabla. Vamos a platicar con Adriana Gutiérrez. Ella es gerente de mercadotecnia. ¿Qué consejos nos dará para los que vamos empezando a vender cocinas? Y Emanuel Espinosa, él es gerente de calidad y servicio en esta empresa. Hablamos acerca de cómo es el proceso de fabricación de los tableros, pero la cocina tiene ciertas áreas críticas. ¿En qué áreas se puede utilizar el tablero de melamina y en qué áreas no? Finalmente nos dieron algunos consejos para vender. No te pierdas el episodio completo porque está muy interesante. En 2015 nace la marca Tecnotabla, una marca de tablero de MDF y melamina que se fabrica con nuestro eucalipto. Lo más importante de todo esto es que como empresa forestal nosotros ya traíamos una investigación forestal muy fuerte. La parte genética estaba muy desarrollada ya con la teca. Nosotros ya plantábamos por clon y no por semilla. Y esto es algo bien importante, Jonás, y es algo bien interesante. Cuando tú plantas por semilla, pues cada árbol tiene sus propias características y son diferentes unos con otros. Es un poquito como tener hijos y tener gemelos, ¿no? Y cuando plantas por clon, son igualitos todos. Entonces nosotros ya plantamos por clones y esto quiere decir que entonces controlamos la calidad y las características técnicas de nuestros árboles y todos tienen exactamente las mismas características. Esto es bien importante cuando decimos entonces que nuestro MDF y nuestra melamina están hechos con nuestros árboles de eucalipto. No solo están hechos con nuestros árboles de eucalipto, sino con nuestros mejores árboles de eucalipto, porque clonamos nuestras mejores especies y garantizamos que todos los árboles tengan exactamente las mismas características técnicas. Entonces, controlamos el proceso desde que plantamos el clon, crece el árbol, lo cosechamos, lo llevamos a la planta y el árbol se convierte en tablero de MDF y melamina. Ahorita Emanuel nos va a platicar un poco más sobre el proceso una vez que el árbol entra, pero sí es bien importante el decirte que el MDF y la melamina de Tecnotabla están hechas con las mejores especies de eucalipto que nosotros sembramos. Y esto es algo bien importante porque hay muchas creencias alrededor del MDF, ¿no? Algunos carpinteros creen que es desperdicio de cartón, a otros que es desperdicio de madera. Y ahorita Emanuel nos va a comentar cómo es el proceso y qué hacemos una vez que los árboles llegan a la planta y se van a dar cuenta que todo nuestro tablero está hecho con la mejor madera que nosotros sembramos. Y eso es bien importante. Así es, sí, tienes razón, muchos carpinteros tenemos esa idea, pero también es por algo, ¿no? A ver si en un momento más podemos platicar por qué se nos desarrolló esa idea. Claro. Más que a nosotros, ¿por qué al cliente? Sí, Pero, sí, cierto. pero Emanuel, ¿cómo es el proceso una vez que llega ahí el árbol a la planta? Sí, exacto. O sea, como bien comentaba Adri, todo parte de ese origen de la madera, ¿no? De la parte del eucalipto. Y hay algo que quiero agregar al comentario de Adriana, que tiene que ver, ¿por qué eucalipto? ¿Por qué justamente nosotros elegimos como especie maderable para poder producir nuestro tablero MDF el eucalipto? Y una de las principales razones tiene que ver con los ciclos de cosecha. Mientras que, por ejemplo, otras especies maderables, estamos hablando de pino, tienen ciclos de cosecha que son muy largos, hablamos de hasta 25 años en algunos casos. En casos como esta especie que nosotros elegimos para poder producir el tablero, son ciclos de 5 a 6 años. Entonces, la renovación del inventario forestal que podemos lograr con esto es bastante rápida y de esa manera podemos garantizar dos cosas: tener el abasto de esta materia prima crítica. ¿Y por qué digo materia prima crítica? Porque cerca del 80-82% del tablero pues son fibras de madera. Entonces es de lo más importante que tenemos como tal en el tablero. Y por otro lado, ¿no? Como ya comentaba Adriana, que podemos garantizar las mejores características de la madera a partir de toda esta tecnología forestal que nosotros tenemos y todo ese know-how que se ha ido desarrollando. Entonces eso es de vital importancia. Y de ahí nace justamente un tablero con excelentes características que es
nuestro MDF Tecnotabla. ¿Cómo se hace? A partir una vez ya partiendo de la cosecha como tal de la madera, pasa a nuestra área industrial, esta área industrial en la cual nosotros de tener ese tronco se reduce a lo que son astillas, pasa por un proceso de astillado en el cual reduces ese tronco de madera a pequeños chips que son cerca de alrededor de 1 pulgada de tamaño, se reduce, de ahí pasa por un proceso de clasificación, de ese proceso de clasificación pasa a otro proceso en el cual se hace un reblandecimiento como tal de la madera, literal como si tuviéramos una olla express, se colocan los chips y los chips pasan por un proceso de altas temperaturas y presión, lo cual nos permite reblandecer lo que es la madera y después por medio de un equipo en el cual generamos lo que es la fibra, que son unos discos a altas velocidades, nos genera una fibra muy particular. Y esa es otra de las características súper importantes que nosotros tenemos a diferencia de otros fabricantes. Lo que es la madera de eucalipto nos permite tener cierto tamaño de fibras, lo cual es cuando se reconvierte y se forma lo que es el tablero, nos permite tener un tablero homogéneo y eso va a tener ciertas características y propiedades de lo que es el tablero, que al final lo vamos a estar platicando en un momento posterior a esto. Entonces, después de que se genera lo que es la fibra, se aditiva y se agregan algunos componentes, como lo que es una resina sintética, igual algunos catalizadores, algunas emulsiones, y eso también nos va a permitir que las fibras vuelvan a adherirse y se pueda conformar lo que es el tablero. Entonces, una vez de que se agregan estos componentes, pasa una línea de formación. Esa línea de formación lo que nos va a permitir, dependiendo de las características que queremos del tablero, esto es, de la densidad y también del espesor, la cantidad que nosotros vamos colocando en esa línea de formación de lo que son las fibras ya previamente encoladas. De ahí pasa a un proceso de preprensado y posteriormente a un proceso de prensado a alta temperatura. Igual, solo para que se den una idea, cerca de 230 grados centígrados es la temperatura que se aplica y también presiones que van alrededor de los 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto permite la conformación adecuada a lo que es el tablero y que literal, tal cual ya lo vemos finalizado, con esa consistencia, esa dureza, esa resistencia, es ahí el proceso clave donde permite que se puedan lograr esas características que son conocidas de los tableros como MDF y por supuesto del tablero Tecnotabla. De ahí pasa un proceso de enfriamiento para estabilizado del producto y posteriormente viene una parte de lo que es el dimensionado y el lijado del tablero, el cual se le da en la superficie cierta rugosidad para que pueda anclar cualquier tipo de recubrimiento que se pueda aplicar, llamémosle ya sea la melamina propiamente, y también algunos otros recubrimientos que posteriormente algunos de los clientes pueden darle, como la pintura. Entonces, esto es lo que nos permite tener una superficie preparada para que pueda recibir y anclar cualquier recubrimiento. Y ya de ahí ya se conforman los paquetes y sale el producto como tal a la venta, el producto natural. Tenemos otra línea más de producción. Esa otra línea nos permite tener los recubrimientos melamínicos, lo que comúnmente todos le llamamos melamina. Y ese producto es un producto también bien interesante y de valor agregado, el cual partimos a partir de nuestro sustrato de MDF y colocamos unas películas de lo que es el diseño decorativo que va impregnado con una resina melamínica. Y esto es claro y bien importante. La resina melamínica que va aplicada en lo que es el papel impregnado permite que tenga ciertas características de resistencia superficial. Un polímero amínico o de resina melamina formaldehído, que es lo que tiene justamente este producto, permite que tenga superficies inertes y no porosas. Esto es, le da resistencia como tal superficial. Y eso te va a permitir y Manuel, garantizar. entonces, permíteme aquí una interrupción. Entonces, No, sí, tienen ustedes el tablero y, por decirlo de una manera fácil, falta forrarlo como un sándwich, ¿no? Entonces, le exactamente. ponen un papel y una resina. Sí, el papel ya viene tratado con resina, justamente. Y esa resina Y eso es la justo la que les melamina. platicaba. Y eso es la melamina, exactamente.
Nosotros le llamamos Básicamente, la melamina es un tablero natural con un papel decorativo por arriba, un papel decorativo por abajo. Eso entra a presión y calor para que se fusione en el tablero. Exacto. Tenemos dos materiales, el MDF natural, que a veces se utiliza para laquearlo, para pintarlo, para cubrirlo con un enchapado o cubrirlo con un laminado de alta presión. Y tenemos la melamina, que es ese MDF, pero que ya trae un acabado con un papel decorativo, que puede ser tipo maderado, puede ser tipo mármol, puede ser un color sólido, pero ya viene, y eso es bien importante, ya viene terminado. Eso quiere decir que ya ustedes, los carpinteros, no van a necesitar ni lijarlo, ni pintarlo, ni laquearlo, ya trae un acabado y una textura. ¿Qué es el formaldehído? Así en palabras sencillas. Sí, claro. El formaldehído es un compuesto químico, ese compuesto como tal forma parte de lo que son las resinas sintéticas y eso es la parte de los adhesivos que se utilizan, una para la formación del tablero y otra para otros recubrimientos como lo que es la melamina propiamente. O sea, tiene ese componente activo que permite que se pueda hacer esos adhesivos o esos recubrimientos. ¿Tienen más tipos de laminado? Sí, nosotros en Tecnotabla tenemos ese producto de valor agregado que es la melamina, que como bien comenta Adriana, una melamina como la nuestra, que le llamamos de buena madera, tiene ciertas características que son importantes y es algo que también tenemos que ver. Es un producto ya como tal que le permite al carpintero, que le permiten a los fabricantes como ustedes, tener esa versatilidad y simplicidad ya para simplemente armar como tal el mobiliario. Pero ¿qué características son, como bien comentaba Adriana, las que tiene? Pues una, va a tener ya como tal resistencia en la superficie y esa tiene que ver por la resina propia que ya tiene aplicada el material. La otra va a tener un diseño, ¿no? Ese diseño como tal, como en este caso aquí vemos un lino antología, tiene esa apariencia como de textil, como en este otro caso que vemos aquí, es una apariencia de madera, ¿no? Pero no solamente lo puedes ver, sino que también lo puedes tocar. ¿Por qué? Como bien decía Adriana, esto también ya tiene una textura. Entonces, aquí esto ya te permite visualizar y también sentir esa textura como tal, que en este caso para las maderas tenemos esa textura que nosotros le llamamos Brett, que es una textura lineal que le permite tener cierta cercanía con lo que es el diseño. Y en el caso, por ejemplo, como lo veíamos en algunos textiles, que tiene esa trama textil y que también te permite tener esa sensación. Tenemos otros diseños, por ejemplo, los Carraras, en los cuales el acabado que nosotros le damos es un acabado que te permite tener esa sensación lisa, fría, como si fuera una piedra pulida. Entonces, es parte de las soluciones que nosotros les damos. También tenemos unicolores, como tal ahí en la oferta que manejamos con un acabado que es soft. Y todo eso en conjunto, pues ya forma una solución para toda esta industria de la fabricación de mobiliario, todos estos usuarios como ustedes, ¿no? Que ya aplican como tal este producto que tiene ciertas características de resistencia superficial y que eso permite esa versatilidad y simplicidad para que ustedes puedan fabricar más rápidamente un mobiliario. Sí, gracias. Entonces, ya conectando a ustedes con nosotros, que nos dedicamos a fabricar cocinas, hay ciertas áreas de la cocina que son críticas, que les tenemos miedo, que son las áreas que son húmedas o que el mueble tiene riesgo de mojarse y las áreas que son calientes. Y supongo que esto tiene relación también con la forma en que ustedes producen la melamina. Es decir, por ejemplo, lo calientas ustedes prensan el material a 230 grados. Sí, ¿Qué exacto. significa eso en la cocina? Es decir, lo podemos utilizar ahí, digamos, cerca de un horno, cerca de una... Es bien importante aclararlo. Nuestros materiales, primeramente, están recomendados para interiores, eso es lo primero, no para exteriores. Después, están recomendados para recubrir cualquier superficie dentro de interiores, excepto piso, porque el piso, pues la abrasión no es para uso del piso. Y en la cocina específicamente,
La única área donde nosotros no recomendamos el uso de nuestros materiales es en las cubiertas, precisamente porque la cubierta tiene estas características en donde va a haber pues un uso rudo que la melamina no está preparada para esto, ¿no? La puedes poner, te va a durar cierto tiempo, pero no es el uso adecuado, ¿no? Para las cubiertas podríamos recomendar muchísimos otros materiales. Fuera de eso, la melamina funciona en cualquier área de la cocina del mobiliario. Y específicamente con la parte de la humedad, yo te diría que justamente nuestros árboles y las características técnicas del eucalipto le dan una alta resistencia a la humedad. Yo creo que como tú decías, uno de los grandes temores de ustedes los carpinteros es justamente que le entre humedad al material y se hinche. Y entonces se hace un desastre, ¿no? Y te va a hablar el cliente y te va a decir, oye, ¿qué le está pasando a mi cocina? Ya se abrió, ya se le metió la humedad, ¿no? Entonces, hay varias características en esto. Uno es la calidad del material que usas, definitivamente. El tablero de MDF o melamina que utilizas, entre más resistencia a la humedad tenga, es decir, entre menos humedad absorba, va a aguantar mucho más. Pero también hay un componente de mano de obra, ¿no? El sellarlo adecuadamente, ya sea con algún tipo de sellador, ya sea con el cubrecanto, que esa mano de obra esté bien hecha, también ayuda a que no haya esta penetración de humedad, ¿no? Pero definitivamente nuestro tablero se comporta de forma superior a otros tableros en cuestión de humedad por las características de la madera de eucalipto. Ok, sí, háblanos un poco acerca de la protección, es decir, qué tanto le entra. Ya tuvimos una charla con los amigos de Howat, que ellos venden el adhesivo para cubrecanto, y también tuvimos una charla con los amigos de Canplast. Entonces ellos recomiendan cubrir, pero, pero ¿qué tanto absorbe? Sí, exacto, ¿no? Interesante pregunta. Por supuesto, como comenta Adriana, nuestro tablero tiene una característica también de resistencia a la humedad. Y aquí es bien importante y seguramente viene el reto para todos. Y el reto justamente es que hagamos la prueba. ¿Qué prueba es la que se tiene que hacer? Pues bueno, la prueba consiste como tal y es una prueba que va normada y que también parte de las características de calidad de los productos que nosotros manejamos está estandarizado, se revisa, se analiza, se checa y tiene que ver con la parte como de lo que se llama hinchazón y literal. Una probeta de lo que es un tablero se coloca totalmente en agua durante 24 horas. Por supuesto, previo a la prueba hay que medir lo que es el espesor. Posterior a la prueba de las 24 horas se vuelve a checar el espesor y se mide como tal cuánto el tablero se hinchó. Entonces, esa es una característica importante. Entonces, ahora bien, ¿la prueba cómo consistiría? Pues dentro del mercado, como también bien comenta Adri, hay un componente de calidad. No todos los productos tienen los mismos estándares de calidad como tal en cuestión de propiedades físicas y mecánicas. Entonces, esta prueba, si ustedes, por ejemplo, la quieren hacer comparativa, se puede realizar, por ejemplo, entre una melamina que tenga un sustrato de aglomerado y una melamina que sea Tecnotal, que tiene un sustrato de MDF como tal. Y esa es una de las razones por las cuales cuando se decidió y se pensó en este producto, en esta planta industrial, se decidió por hacer MDF y la razón tiene que ver porque las propiedades físicas, las propiedades de resistencia son mejores que lo que te puede ofrecer un tablero de partículas. Entonces, cuando tú hagas esa prueba de sumergirlo, te vas a dar cuenta que la hinchazón que tiene un tablero como el de nosotros y un tablero a base de aglomerado es muy diferente. Solo para que tengan ustedes una referencia en cuestión de datos. ¿Cómo se mide? En una diferencia de espesor, qué tanto se hinchó, qué tanto incrementó, y eso se mide en porcentaje. Ese porcentaje, por ejemplo, en tableros de MDF como el de nosotros, anda en 5 o 6% de hinchazón,
mientras que en tableros de partículas, esos valores, dependiendo del fabricante, como les digo, tienen diferentes estándares de calidad, puede llegar hasta 30% de hinchazón. Entonces, esto traducido a niveles de espesor puede incrementarse en tableros de partículas 2, 3 milímetros. Entonces, sí es significativo ahí como tal lo que pueda haber. Entonces, si bien, como bien decía Adriana, un tablero de melamina, por su naturaleza, es un tablero para uso interior, y en lo cual la parte como tal que no tiene recubrimiento es la parte más expuesta, la parte más susceptible a que pueda haber ahí en este punto de absorción. Las caras no tanto, porque las caras como tal, como les decía, tienen un recubrimiento de resina melamínica, eso lo hace no poroso, que significa que no va a entrar el agua como tal hacia el tablero. Entonces, la parte más Perdón vulnerable aquí. sí son los campos. Déjame confirmar entonces, no le entra el agua por la cara a la melamina. Exacto. Exacto, por la cara no entra el agua, es una superficie no porosa que justamente por la resina melamínica, que a nivel técnico eso se le llama que es hidrofóbico, entonces esto permite que no haya una penetración hacia lo que es el sustrato. Entonces la parte del sustrato es la más vulnerable. Entonces aquí, ¿cuáles son esas recomendaciones técnicas y que seguramente va a haber ahí, va a ser igual clic con lo que ya has platicado con los fabricantes de cubrecantos como Camplas y algunos otros, y es justamente esto, recubrirlo. Si esta es la parte más vulnerable, cuando tú la recubres con los cubrecantos, vas a poder lograr que el producto tenga una mayor resistencia, ¿no? Y mayor protección de lo que es el mobiliario o la aplicación que tú hagas. Entonces, es súper importante el que en cualquier tablero melamínico se cubra y se proteja lo que son los cantos, que es la parte más expuesta a lo que es el atrapamiento de la humedad. Ok. Eso hablando de la humedad, pero también tenemos otra, a mí me hacen mucho la pregunta que si las personas tienen miedo de poner melamina junto al horno de microondas, en el mueble del horno, por, porque se calienta ese Viste electrodoméstico calor, ¿no? y hay miedo de que haya despegues, claro. Un tema es el adhesivo, el pegamento del cubrecanto, donde ahí sí puede haber afectaciones, pero eso lo hablamos en otro podcast con otra empresa que se dedica a pegamentos y a cantos. Pero ¿qué pasa con la melamina ahí cercana al calor? No Sí, le, no le pasa nada. Bueno, a sí, ver, Manuel, si quieres tú decirlo más técnicamente, yo lo digo más claro. empíricamente porque yo tengo mi Sí, cocina sin duda. desde hace 10 años y el mueble justo donde está encerrado el microondas es de melamina. Oye, Adriana, pero cuando le pones la mano, hablando de tu experiencia empírica, al mueble está un poquito caliente, ¿no? O sea, eso es normal. Pues no debería, ¿eh? Porque entonces ahí más bien chequen su horno de microondas. El horno de microondas, ¿cuánto tiempo realmente, o sea, cuánto es lo más que lo prendes el horno de microondas? Nadie cocina 40 minutos en un horno de microondas, son 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos. No debería estar traspasando calor al mueble. Ahora, yo tengo mi mueble de melamina, arriba está el horno de microondas y abajo está el horno de gas convencional. Ese sí emite mucho más calor porque además ahí sí cocinamos cosas a más largo plazo. Y la melamina sí el mueble sí lo llego a sentir caliente, pero no sufre ningún daño, no se quema, no se arruga. En realidad, el traspaso de ese calor a la melamina no le afecta. El problema sería que nosotros prendiéramos fuego en la melamina o pusiéramos, por eso es que no lo recomendamos en una cubierta, una cacerola que estaba en la estufa y la pasas y la pones directo sobre la cubierta, sí la quema y quema cualquier otro material excepto el acero inoxidable, ¿no? Porque hasta una superficie sólida o una piedra, si tú le pones la olla con el calor directo, se quema. Unas se dañan más y otras menos, otras con el choque de calor, por ejemplo, una piedra natural, un mármol podría llegar incluso hasta tronarse.
pero por eso se recomiendan las tablas para las cosas calientes, ¿no? Poner algo encima para que puedas tú ponerlo ahí de metal. Pero la melamina, un mueble de melamina que aloja un horno de microondas o un horno de gas, no tiene ningún problema, no le pasa absolutamente nada. Pero te digo, esta es opinión empírica, que Manuel nos diga Sí, por que también es muy parte valiosa, que también es técnica. muy valiosa la empírica, pero Sí, sí, porque al final del día es la vivencia, es que ahí está el mueble, ¿no? sí, sí, es que yo cocino diario y a mí no me pasa eso. Muy bien, Ujú. muy Sin bien. duda, Igual de y aquí, válida que lo técnico, pero escuchemos también al técnico. claro, claro. Y aquí lo importante es conocer, porque, o sea, todo lo que comenta Adriana ahí en la cuestión del día a día tiene una razón, ¿no? Y esa razón tiene que ver por el producto como tal, como está conformado. El recubrimiento, como les digo, que tiene, también le da cierta resistencia térmica, ¿no? Esto no significa que, como bien decía Adriana, que tú coloques algo caliente encima de eso. Por supuesto, cualquier material va a tener un impacto o un efecto como tal de algún daño en la superficie, ¿no? Pérdida de brillo y demás. Pero les comento, una melamina como la que ustedes están viendo está fabricada a temperaturas de 210 grados centígrados. O sea, el que se coloque este recubrimiento se prensa a 210 grados centígrados. Es una plancha literal a altas temperaturas. Entonces, este recubrimiento que tiene como tal también tiene cierta resistencia. Se le llama que es un polímero termofijo. Eso significa que tiene estabilidad térmica. Y justamente eso es la parte que también ayuda que en aplicaciones para lo que son los muebles que van alrededor de lo que es el microondas y demás no tenga ningún efecto. Por supuesto, es clave también lo que comentaba Adriana, un microondas tiene por su misma constitución también cierta parte de aislamiento que no debería permitir que hubiera un calor radiante que constantemente se esté disipando alrededor de la estructura donde se encuentra. Pero sí, es un hecho que todo el mobiliario que se fabrica con melamina tiene ciertas características de resistencia y que como lo comentamos de un inicio, ¿no? O sea, las aplicaciones son súper importantes ahí que se consideren que son para usos interiores, aplicaciones verticales, aplicaciones horizontales de uso medio. Esto es, como decía Adriana, no utilizarse en lo que son cubiertas. Sí podemos utilizarlo perfectamente ahí en el tablero tental en lo que son la parte de las cocinas y también el mobiliario para baño, ¿no? Por esas mismas características de resistencia a la humedad que tiene. Entonces, complementamos todas esas características que tiene el tablero de cómo está hecho y justamente lo que te permite como tal que tengas esa garantía de la aplicación de cómo hacerlo. Sin duda, todos los complementos son súper importantes para poder robustecer lo que es el mobiliario, como lo comentaba hace ratito, la parte de los cubrecantos, los cover caps y todo lo que se tenga que utilizar alrededor de lo que es el tablero para que tengas un mueble súper resistente. Y me gustaría tocar ese tema, Adriana, que del principio que decíamos que tiene una mala idea entre los carpinteros. Algunos dicen hasta de manera despectiva. Hay un compañero que hace videos de puro MDF. Yo no sé de qué marca, pero le dicen cartonero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta mala fama en este caso con los que trabajamos con melamina o con MDF? ¿De dónde viene según tu experiencia? Mira, yo creo que hay varios factores. Uno es que a veces no tenemos amplio conocimiento de la diferencia entre el aglomerado y el MDF. Y se presta el aglomerado. En el aglomerado la diferencia es que nosotros en el MDF, como decía Emanuel, el árbol y la madera la hacemos tan chiquita que llega a ser polvo y eso lo combinamos con resinas y se compacta. El aglomerado no, el aglomerado se queda en astilla, la astilla de la madera. Y por lo tanto, el substrato no es completamente homogéneo, tiene agujeros. Cuando nosotros ponemos polvo, pues se hace muy compacto, pero cuando son astillas, estas astillas tienen huecos. Y entonces cuando yo quiero atornillar, cuando le entra el agua, pues todo eso se vuelve una cochinada que parecería cartón mojado.
¿no? Entonces el material termina siendo como cartón mojado. Esa yo creo que es una de las primeras. La otra es que no existía, pero yo creo que ya está empezando a existir y eso nos encanta y eso es algo de lo que yo te quería platicar después, que le llamamos consumo responsable. No existía esta curiosidad, esta responsabilidad, esta conciencia de investigar de veras de dónde vienen los materiales o cómo están hechos los materiales que estamos usando. Entonces, efectivamente hay materiales que son fabricados. Nosotros te decimos, están fabricados con nuestras mejores especies de árboles y hemos llevado a muchísima gente a Tabasco a recorrer nuestras plantaciones para que vean cómo son nuestros árboles los que llegan a la planta, ¿no? Pero hay muchas empresas que hacen MDF y efectivamente no son forestales y entonces tienen que comprar madera y compran lo que sea de madera. El desperdicio de la madera, tablones, las mismas tablas estas que se utilizan como para carga. O sea, realmente no saben qué les llega de madera, simplemente compran camiones de madera que meten a sus plantas a moler, ¿no? Entonces, sí hay esta percepción de que es desperdicio, sí hay esta percepción de ¿Y no se que da la piratería y entre las empresas de melamina? en cuanto a que a diseños, por ejemplo. En cuanto alguien diga, si tú tienes un diseño, yo saco un diseño parecido al tuyo. Sí, es muy ¿Se da? común ahora. Sí, es triste, pero sí. Y es un poquito lo que yo te quería comentar en cuanto, nosotros le llamamos consumo responsable y diseño responsable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hablando en general en nuestra vida, yo te digo que yo hice esta conciencia ya cuando tenía yo a mis hijos, ¿no? Cuando a veces pasamos por un semáforo y vemos que están vendiendo un peluche y que el peluche cuesta 150 pesos. Y tú dices, oye, pero en el Sanborns ese mismo peluche cuesta 580. Y entonces nuestra primera reacción como consumidores es, qué ladrones los del Sanborns, ¿no? ¿Por qué me están vendiendo en 580 pesos un peluche que aquí en el semáforo me lo venden en 150? Yo de chiquita nunca crecí con esa conciencia. Hasta que tuve a mis hijos y ellos, ya cuando estás educando a alguien, te das cuenta y dices, oye, pero es que ¿de dónde viene el peluche del semáforo? Pues generalmente vienen de trailers robados, que no pagaron impuestos, ¿no? A un empresario que le afectaron porque le robaron el tráiler y entonces al precio que lo vendas es ganancia, mientras que el del centro comercial paga impuestos, lo importó de manera legal, pagó sus impuestos, paga una renta, genera empleos, le paga a sus empleados, entonces claro que cuesta 580 pesos. Eso es un poco el ejemplo que te doy de lo que es el consumo responsable, ¿no? A veces cuando nos roban el celular nos quejamos y decimos, qué poca, me robaron el celular. ¿Y qué haces? Vas y compras uno usado que no sabes de dónde viene y que probablemente se ha robado y se lo robaron a alguien más, ¿no? Lo peor de todo es que cuando aceptamos, digamos, más bajos precios por adquirir una melamina que aparentemente se ve bonita, pero el interior está de baja calidad y está a un menor costo, le hacemos un daño al cliente. Y no al cliente, a ti también, porque es tu imagen, es tu trabajo. Exacto. Fíjate que yo tengo una diseñadora que admiro muchísimo con la que trabajamos, se llama Elsa, y Elsa dice, una vez la llevamos al CIDI justo de la UNAM a dar una plática. ¿Es diseñadora de qué? Diseñadora industrial. Ah, ok. ¿Y sí, qué hace ella? Muebles. ¿Hace diseña muebles? Ah, muy así bien. es. Ajá. Y ella en una plática que dio allí en el CIDI le dijo a los estudiantes, acuérdense que si tú no lo estás pagando, alguien sí lo está pagando. ¿No? O sea, era lo que yo les decía a mis hijos. Un iPhone cuesta lo que cuesta, nadie te lo va a dar más barato. O sea, un iPhone cuesta, el último iPhone cuesta 40,000 pesos. Si alguien te lo está dando en 20,000, o es robado, o está descompuesto, o es usado. O sea, las cosas cuestan lo que cuestan. Y si no te está costando a ti, le está costando a alguien. Entonces,
Eso es el consumo responsable. Cuando nosotros investigamos de dónde vienen las cosas que compramos, de dónde, y el diseño responsable lo platicamos con los diseñadores. Cuando tú vas a especificar un material, ya no puedes especificar el material sin saber de dónde viene. Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso. Un día fui a un restaurante con mi esposo y llegamos a una recepción y ahí en la recepción donde te recibían, el escritorio de la recepción era un tronco enormemente grande, preciosísimo. Y mi esposo dijo, wow, está increíble. Y yo le dije, claro que no está increíble. El arquitecto que hizo esto, el diseñador que hizo esto, tiró un árbol, una ceiba de 150 años para ponerla aquí. ¿Con qué derecho? Es que no tenemos esa conciencia. Entonces, yo creo que por eso es que tenemos esa percepción de que el MDF es chafa o de que la melamina es chafa, porque no conocemos de dónde viene. Y eso es algo que nosotros hacemos mucho. Los llevamos a que vean las plantaciones, les contamos, tenemos videos para que vean el proceso y vean de dónde viene nuestra materia prima. Entonces, también con los diseños. Te cuento que cada vez que nosotros sacamos un diseño al mercado, hacemos toda una investigación antes. Hay atrás mucha investigación, muchos recursos. Hacemos un estudio de tendencias a nivel global. Vemos de ese estudio de tendencias qué aplica a México, qué se necesita, cuáles son los diseños que gustan, cuáles son los acabados que gustan, las tonalidades. Entonces, cuando tú o empresas como nosotros que le dedican esos recursos a sacar un diseño, sacas un diseño y de pronto alguien dice, ay, este se vende muy bien, vamos a llamarle a los chinos que nos fabriquen un papel barato y nos lo manden igualito y nosotros aquí lo prensamos y lo sacamos al mercado 20% más barato. Eso es completamente desleal y cuando nosotros no investigamos eso, estamos poniendo en riesgo nuestro trabajo y nuestra reputación, porque al final en el oficio de la carpintería, hoy por hoy sigue siendo de boca en boca la mejor publicidad que tiene el carpintero. Entonces, y además te voy a decir algo bien chistoso, si tú le metes materiales de calidad, el cliente final, si tú les explicas todo esto y tú le dices, a ver, la melamina que te estoy metiendo viene de plantaciones comerciales sustentables, eso quiere decir que esta empresa está generando bosques donde no había bosques y cada 5 años están renovando el inventario de árboles y además hacen una investigación sobre sus diseños y están a la moda y a la tendencia y además tiene una resistencia. El cliente te va a pagar, porque además hacer un mueble con melamina chafa y hacer un mueble con melamina tecnotabla, la diferencia en precio al final no es tan fuerte y si tú se le explicas a tu cliente te la va a pagar. Y no solo eso, el mueble le va a funcionar, le va a durar y te va a recomendar. En cambio, si pasa lo contrario, porque también a veces tiene culpa un poquito el cliente, ¿verdad? No me gusta decir eso, pero a veces el cliente, no, déjamelo más barato, y obligan al carpintero a buscar costos y no buscar calidad. Entonces, ahí es donde la importancia de que el carpintero esté capacitado, que conozca los materiales y le diga al cliente, mira, sí, hay una melamina que es más barata, ¿no? El tablero de esta te sale en 10 pesos y el tablero de esta sale en 8 pesos. Pero esta te garantiza esto, es una empresa mexicana, fomenta el empleo en México, ¿no? Nosotros tenemos 400 empleados en Tabasco. Entonces, todo esto, si tú se lo dices al cliente, te va a pagar esa diferencia. Pero es la importancia de que el carpintero esté preparado, esté capacitado para poder dar estos argumentos. sí, como esto que nos mencionas, pues es importante recalcarlo. Nosotros que queremos, tenemos el objetivo de profesionalizar fabricantes de cocinas, entonces se entiende la economía, pero nosotros como gremio nos tenemos que defender y ofrecer calidad, porque si no seguimos en el mismo
en el mismo trayecto de que la sociedad dice que los carpinteros no cumplimos, que somos careros, que damos mala calidad. Entonces tenemos que aprender todo este tipo de cuestiones, pues para rescatar nuestro oficio. Claro, y por eso es que es bien importante que se acerquen a las marcas, ¿no? Que se acerquen a las marcas y que les pidan capacitación. Nosotros de verdad, por ejemplo, damos el taller con nuestros distribuidores, damos talleres de fabricación, pero siempre metemos algo de costos, porque hay esta impresión. Cuando tú le preguntas a los carpinteros en un taller, a ver, ¿cómo determinan el precio de su mueble? Unos te dicen, lo que me sale la materia prima por 2. Otros te dicen, no, yo por 3. ¿De dónde sale eso? Entonces, les hacemos el ejercicio. A ver, vamos a hacer un ejercicio de costear un mueble como se debe costear, tomando en cuenta todo, tu herramienta, la renta, tu luz, tu mano de obra, lo que les pagas a tus empleados, el flete para ir y entregarlo, todo eso. Y vamos a hacer el ejercicio de que lo multipliques por 2. No, pues ya saliste perdiendo, ¿no? Sí, Entonces, sí. les enseñamos cómo costear un mueble, por ejemplo, porque eso les va a permitir tener márgenes de utilidad que les permitan seguir invirtiendo en herramienta, pero justamente cuando tú como usuario, yo te lo digo como ama de casa aquí como una usuaria de un carpintero, cuando tú escuchas que el carpintero sabe de los materiales, cuando lo ves seguro de qué es lo que te va a cobrar, cuando sabe por qué, ¿no? Oiga, maestro, pero ¿por qué tan caro? Pues porque lo que le estoy metiendo, fíjese, el MDF que le estoy metiendo es de esta marca, esto, el herraje que le estoy metiendo tiene estas características, esto. Entonces terminas diciendo, pues está bien, maestro, ya, dele para adelante, ¿cuándo me entrega? ¿No? Que esa es la siguiente. Pero si no tienen ellos conocimiento de todo esto, si no se preparan, si no se capacitan, si no entienden de los materiales que están utilizando, de dónde vienen, cuál es la calidad, los diferentes tipos de calidades que hay, pues entonces ahí es cuando empieza el cliente final. No, déjemelo más barato. No, maestro, déjemelo más barato. Te lo dejas más barato y después, no, mire qué porquería me hizo, se me cayó el agua y ya se hinchó, el cajón Y esa es ya mala idea para se todos los colgó. carpinteros. Pues sí, exactamente. Inclusive deberíamos de saber, ya pronto vamos a ver a quién invitamos, pero alguien de lo que tú estudiaste, alguien de mercadotecnia, porque todo lo que estás diciendo son argumentos de venta. Completamente. Y también cómo detallar. Es decir, es mejor que detallemos. Yo le ofrezco esta corredera de esta marca que le dura con esta garantía, Exactamente. porque si tú Mire, eres con esta detallado, corredera de este origen, no sé, que pues la verdad sí sale mucho más. Y sabes que el impacto en el mueble no es tanto, o sea, ni siquiera es tanto. Si de veras saben costear bien y ven, cuando tú pones una corredera de 100 pesos o una corredera de 400, el cambio en la calidad del mueble es muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, ya en el impacto del precio final del mobiliario, no es tanto. Ay, exacto. me está comentando Emanuel que parece ser que se les cayó la red de internet ahí en la planta. Qué pena. Sí vi que se salió, lo volví a admitir, pero bueno, Parece ser que está teniendo problemas para eso. Qué pena. está bien, Pero continuamos. Ah, después, podemos después, porque tenemos, muchísimo que platicar, pero algo de lo que nosotros platicamos mucho con los carpinteros es justamente esta parte del consumo responsable, ¿no? De que preguntes, investigues el material que estás usando, de dónde viene, qué características tiene. Eh, y es incluso, este tema de lo sustentable, tú como encargada de marketing y experta, este tema de lo sustentable también lo traen muchas empresas nuevas y hace mucha resonancia con las empresas, con las personas jóvenes, ¿no?
Mira, ¿Qué pasa ahí? afortunadamente las nuevas generaciones ya están mucho más conscientes de esto, ¿no? La verdad, como te digo, yo crecí sin ninguna conciencia de lo que era el consumo responsable, la sustentabilidad. Yo no sabía el impacto que tienen las cosas que yo consumo con respecto al planeta. Afortunadamente los chavos de ahora sí, la gente más joven sí. Nosotros, como yo te digo, nacimos como empresa forestal, entonces tenemos la sustentabilidad ya en nuestra genética, ¿no? Cuando nace esta parte industrial, toda nuestra planta fue diseñada para tener el menor impacto en la parte ecológica. Nosotros producimos nuestra propia energía. ¿Qué significa esto? Cuando el árbol entra a la planta, todo lo que no le sirve, o sea, porque lo que se utiliza para el tablero es la madera, pero todo el follaje, las hojas y eso que vamos retirando en cada proceso, eso no se tira, no se desperdicia, eso se convierte en biomasa y eso genera la electricidad de nuestra planta, ¿no? Entonces, cada proceso que tenemos nosotros en la planta está pensado para tener el menor impacto posible. Pero yo creo que la mayor aportación que tenemos cuando estamos comprando y consumiendo tableros y melamina de Tecnotabla, yo creo que hay dos impactos muy fuertes. Una es que cada 5 años nosotros volvemos a plantar árboles y cada año estamos plantando más hectáreas. Esto es súper importante porque a veces pues hemos tenido reacciones cuando ponemos, por ejemplo, que tratamos de no hacerlo mucho porque las reacciones son muy fuertes, ¿no? Cuando estamos cosechando y tú ves cómo caen todos estos árboles, eso suena a deforestación, ¿no? Pero no, en realidad los árboles, cuando mayor beneficio hacen al planeta, es justamente cuando son bebés. Los primeros 3 años de un árbol es cuando más oxígeno genera. Si nosotros estamos cambiando árboles cada 5 años estamos renovando este pulmón de México, ¿no? Entonces, entre más árboles consumimos para hacer tableros, más renovamos toda esta parte forestal que le está dando oxígeno a México, ¿no? Por otro lado, siempre tratamos cada año de crecer nuestras hectáreas y lo hacemos a través de terrenos propios, pero también lo hacemos a través de un programa que tenemos que se llama Pequeños Productores. Esto es, buscamos tierras que nos funcionen, hacemos un estudio de tierras y que los dueños en ocasiones tienen, no sé, 5 o 10 hectáreas para 3 vacas o ni siquiera lo están usando, ¿no? O sea, no tiene un uso esta tierra. Entonces llegamos y hacemos con ellos un convenio en donde nos prestan su tierra, nosotros les pagamos una renta, adicional les garantizamos un porcentaje de la venta de la madera y además les enseñamos a utilizar su tierra, para que si el día de mañana, en 5 años, que ya quitamos nosotros nuestros eucaliptos, ellos quieren sembrar otra cosa, pueden hacerlo, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el primer impacto fuerte que yo creo que a nivel sustentable tenemos. Y el segundo es, pues, toda esta generación de empleos, empleos directos, empleos indirectos, todo lo que nosotros aportamos a las comunidades que nos rodean allá en Huimanguillo, en las Chiapas, porque tenemos plantaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Hacemos mucha labor con las escuelas, por ejemplo, porque uno de los fundadores de Protic siempre decía, estos niños son los que van a terminar trabajando en nuestras plantaciones. Entonces, queremos que desde chiquitos estén preparándose. Y es real. Protic tiene 20 años. Tenemos generaciones de chavos que entraron haciendo servicio social y ya llevan con nosotros 4 o 5 años trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que investiguemos más sobre el origen de los materiales. ¿Qué pasa atrás de un producto? ¿Qué hay atrás de un producto? Bien, pues es un excelente consejo, como te digo, para todos los que somos fabricantes, porque sí tenemos este problema que la sociedad tiene una mala idea de nosotros, pero sucede este fenómeno de la mala idea de nosotros envuelto en una economía que está en crisis, está despegando y donde hay
competencia con productos buenos y otros malos, etcétera. Entonces, cada quien debe tomar sus decisiones, pero la recomendación es que seamos lo más profesionales posible. Mira, yo sé que estamos en un país que lleva añísimos en crisis. Y entiendo cuando algunas veces me dicen, es que es el precio, es que es un mercado de precio. Pues sí, pero también tenemos un Starbucks que vende un café en 70 o 90 pesos y hay gente consumiéndolo. ¿Qué hace que Starbucks se distinga? ¿Por qué la gente quiere entrar ahí a gastar un dineral en su café? Eso es lo que el carpintero tiene que saber, que sí hay un mercado de gente que está dispuesto a pagar por una cocina que le dure, que no tenga problemas con ella, que no se le meta la humedad, que los cajones no se cuelguen, que las puertas no se desfasen. Y Sí, ellos porque tienen que diferenciarse y ofrecer esta calidad. di un curso que se llama Diseño de Cocinas y ahí un chavo me preguntaba, Adriana, me preguntaba, oye, ya era un chavito, no sé si 21, 20 años así, pero ya tenía su negocio, ya había hecho 2, 3 cocinas. Qué padre, qué Entonces padre. se las habían pagado, pero dice, yo quiero ofrecer cocinas de buena calidad, pero ¿cómo le hago para cambiar mi nicho de mercado? Es decir, él tuvo que entrar así como de lo que le saliera, ¿no? De lo que le saliera, pero tú como experta en marketing, ¿qué le dices? Pues mira, la verdad es Porque, que ahorita ya perdona, hay... perdona, Dime. él quiere utilizar pues marcas de herrajes premium, melamina buena, como la de ustedes, y quiere trabajar con otro tipo de clientes. Ahora sí, perdón. Adelante, no, está bien. Mira, la verdad es que ahorita hay una súper ventaja que se llaman redes sociales. Es impresionante lo que las redes sociales hacen ahorita y ellos que nacieron ya con toda esta tecnología y la dominan. Hay muchísimos carpinteros compartiendo su trabajo en Instagram, por ejemplo, ¿no? Hay que hacerlo de manera profesional. Ahí te ve muchísima gente. Relaciónate con las marcas. A mí me llegan muchos trabajos que me mandan algunos carpinteros que me etiquetan como Tecnotabla. Y cuando yo ya conozco las carpinterías, me tomo el tiempo de hablar con ellos, de ver cuáles son. Y si veo que los puedo recomendar, nosotros compartimos su trabajo a que lo vean la demás gente. Entonces, sí se puede que él encuentre ese nicho, pero tiene que cuidar, o sea, tiene que cuidar su reputación en ese nicho. Él puede llegar y vender una cocina de 200,000 pesos, pero si no sabe justificar por qué cuesta 200,000 pesos, ahí es donde va a tener un problema, en donde entonces no va a entrar ese nicho. Pero si él puede justificar y le puede decir a la señora con toda la seguridad, mire, la melamina que estoy ocupando es esta, los herrajes que estoy ocupando son estos, el tipo de tornillería que ocupo es este, y esa ventaja la que me da es esto y esto y esto y esto. Y no va a tener usted ningún problema con el peso, no va a tener ningún problema con los cajones. Te aseguro que la gente está dispuesta a pagarlo. Sí, es un tanto también como de uno proyectarse y decir, yo soy bueno en esto. Yo lo que le recomendé que escogiera en su mente su cliente ideal, que incluso que lo escribiera y que él dijera, yo soy bueno en esto, ¿no? En hacer cocinas de melamina o de madera, de lo que sea, con estos herrajes. Y nada más sobre un solo objetivo, que también implica valor, pues, porque implica decirle que no a algunos clientes, ¿verdad? Pero esperar el sí de otros clientes. O sea, a veces, si el cliente no está dispuesto a pagar tu calidad, si el cliente lo que quiere es precio, a lo mejor no eres tú el proveedor para él, ¿sabe qué? Yo no soy. Esto es importantísimo, esto que acabas de decir. Muchas veces algunos clientes no los vamos a educar, ellos tienen todo el derecho, pero no quieren pagar lo que vale la cocina. Hay que Pues más dejarlos ir. vale, exacto, más vale dejarlos ir y nos enfocamos en el siguiente. Y lo que tú decías es bien importante. Mira, por ahí alguna vez escuché que
las habilidades que tú tienes suman. El conocimiento, el prepararte, suma, pero la actitud multiplica, ¿no? Entonces, hay que prepararse, hay que tener habilidades, hay que desarrollar habilidades y hay que tener actitud. Entonces, si estamos todo el tiempo, no es que es un mercado de precio, no es que nadie me lo va a querer pagar, no es que la gente no, pues no. Hay que Sí, llegar. también implica uno cambiar su mentalidad, tienes razón. Completamente. Porque yo cuando en mis inicios, yo hice un video de que en mis inicios la gente sí me decía, más barato, más barato. Entonces mi mente se fue educando a, ¿qué crees? A bajar su nivel de calidad. O sea, no preocuparte por la calidad, sino Por preocuparte el porque esté precio. barato. Y así mi mente se fue opacando. El gran problema fue cuando me pidieron una cocina de buena calidad y ahí mi mente dijo, ¿pero qué hago? Estoy educado a bajar precios. Me dio tanto coraje que en ese momento yo dije, bueno, voy a aceptar clientes yo de este tipo nada más. Exactamente. Acuérdate que lo que tenemos acá es lo que materializamos y lo que atraemos. Entonces, ¿qué queremos atraer? Sí. Y eso se refleja en todos sentidos. ¿Qué queremos? Nuestra vida también. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Queremos una vida de calidad o queremos una vida de precio? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues excelente consejo que nos das. También cambiar un poco la mentalidad, querida Adriana, para obtener clientes de buena calidad y nosotros también como carpinteros profesionales comprometernos a hacer un trabajo de excelente calidad. Sí, así es. Y prepararse, de verdad prepararse. Yo te comparto que el viernes 24 de noviembre, vamos a tener un curso de fabricación de melamina y vamos a dar un poco como, vamos a platicar de la empresa, vamos a dar un poco de costeo, vamos a dar toda esta parte de fabricación de melamina. En nuestras oficinas, allá vamos a tener un taller el 24, estamos ya por sacar la convocatoria para el registro, sí vamos a tener un cierto número de registros porque no podemos tener muchísima gente, el chiste es que todo el mundo participe, pero lo vamos a estar haciendo por lo menos cada trimestre ahí en las oficinas y tenemos siempre talleres con nuestros distribuidores y en nuestras redes sociales estamos anunciándolos todo el tiempo. De verdad, capacítense, acérquense a las marcas que son de calidad, a las marcas que tienen reconocimiento. Está llegando muchísimo tablero de melamina y de MDF que viene de quién sabe dónde, no trae marca, no sabemos el origen que trae, no sabemos si es una empresa forestal o no. Pregunten, de verdad pregunten. Sí, sí, tienes razón y nos sirve mucho tener la experiencia, como en este caso de Manuel, que se le fue el internet, pero bueno, nos dijo muchos datos importantes. Por un lado, lo técnico, pero por otro lado también hay que ser buenos diseñando. ¿Ustedes no tienen algún especialista, alguna clase acerca de cómo combinar? Porque ahora con melaminas, muchas veces entras a la casa, yo platico la historia de que me llaman por teléfono, voy al barrio, observo la fachada, que me pregunto qué estilo tiene la fachada, ¿no? Si es minimalista, contemporáneo, etcétera. Me abren la puerta para tomar las medidas, doy un paso y observo el piso. Entonces, ya voy caminando por el pasillo y voy observando qué muebles tienen, qué colores usan. El cuarto, pues qué puerta tiene, qué color de la puerta tiene el cuarto. Entonces ya me dicen, mira, toma medidas aquí. Me dice el cliente, como diciendo, nomás fíjate en este espacio de la cocina. Entonces ahí, ¿a qué especialista nos recomiendas consultar? Que nos diga, puedes hacer esta combinación con esta, si tienes un piso de pon esto o así, algo para carpinteros. Claro, mira, la verdad es que hay muchísima información en internet, afortunadamente ahorita pueden con mucho, pero es algo que nos han pedido mucho y ya lo estamos desarrollando. Estamos desarrollando justo estas combinaciones con nuestras propias melaminas, de cómo puedes combinar los colores sólidos con los diseños, cuáles pueden hacer un acento, si buscas un ambiente como más neutro, donde quieres que resalten a lo mejor, por ejemplo, llegas y tienen una serie de aparatos, ya sabes, ahorita estas estufas increíbles y estos hornos increíbles que hay y quieres como que los acabados sean más neutros
o si quieres enfatizar con los acabados y entonces quieres poner colores más vivos, si la cocina tiene luz, iluminación natural o no. Todas esas cosas son bien importantes. Nos lo han pedido mucho y estamos preparando una clase que vaya más enfocada hacia el área de diseño. Tenemos un área de especificación que se dedica a atender a arquitectos y diseñadores. Entonces, les estamos pidiendo a ellos el apoyo para que nos ayuden con este tipo de pláticas y que podamos tener pláticas más de diseño enfocadas al carpintero, para que eso también les dé a ustedes herramientas de cuando llegan con un cliente final y le puedan decir, mire, yo creo que aquí le conviene más este color, este tono le permite esto, el otro, aquello, y les dé esa seguridad y les permita, pues, reflejar ese conocimiento y que al final les ayude en la negociación del precio, ¿no? Entonces, en cuanto lo tengamos, con todo gusto te aviso y sí, podemos, en la oficina estaremos haciendo este tipo de workshops en donde queremos apoyarlos y ayudarles a que sea más profesional su visita y su trabajo. Adriana Gutiérrez, pues muchas gracias por platicarnos desde cómo ha sido el crecimiento de Tecnotabla, cómo utilizan estos árboles de eucalipto para crear sus procesos y después convertirlos ya sea en melamina o en otro tipo de tableros. ¿Cómo se llama el tablero sin melamina? Pues solamente El MDF natural. Solamente el MDF natural. También nos han comentado, gracias a Manuel, que tuvo un pequeño problema de conexión, pero nos sirvió mucho la información técnica que nos das y sobre todo la ayuda que nos das de marketing para hacer mejores ventas, para tener mejores argumentos y para ser más profesionales. ¿Hay algo más que te agradezco mucho? ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? Pues nada más reiterarles que nosotros como marca, de verdad, nuestro interés es aportar, sumar a su profesión, lo que podemos ayudarlos. Con todo gusto, están nuestras redes sociales, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, en el cuestionario que tenemos ahí nos pueden solicitar desde un muestrario, información técnica, un catálogo, y siempre está la invitación a todos nuestros eventos en nuestras redes sociales para que se mantengan alerta y puedan asistir. Gracias por seguir aquí con nosotros. Tenemos más capítulos porque aquí en el Cocinator te ayudamos a ser un pro en la fabricación de cocinas.